Vamos a hablar acerca de la nulidad del testamento. Y bueno, todos sabemos que la nulidad de un testamento se produce cuando hay ineficacia en este, o sea que pues no cumple con algunos requisitos que se necesitan para su validez según la ley. En nuestro Código Civil, en el artículo 1416, que es en la sección primera, habla de la nulidad y nos dice en algunas fracciones de este artículo que el testamento será nulo absoluto cuando éste sea contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Será también nulo cuando el testamento cuando sea un testamento en el que el autor no se expresó correctamente o completamente, sino solo respondió con monosílabos a las preguntas que se le hacían respecto a su patrimonio, o sea, solo respondía sí, no. También será nulo las memorias secretas, los comunicados epistolares y los codicilios que mantengan o que contengan disposiciones testamentarias. Y por último, habrá nulidad en todo aquel testamento que no cumpla estrictamente los requisitos necesarios que impone la ley. Como también sabemos, existe la nulidad relativa, lo que significa que el testamento no es inválido del todo, sino simplemente en unos puntos, los cuales pues se pueden resolver. Pero esta nulidad relativa prescribe en 5 años. En nuestro Código Civil, en el artículo 1422, declara que son nulas sin necesidad de declaración judicial y se tendrán por no hechas la renuncia del derecho de testar o de revocar el testamento, la cláusula en el que alguno se obligue a no testar sino bajo ciertas condiciones, sean estas de la clase que fueren, y la prohibición hecha por el testador de no impugnar el testamento en los casos en que éste debe ser nulo conforme a la ley. Ahora voy a hablar de la revocación del testamento. La revocación del testamento es una declaración de la voluntad del testador por la que un testamento existente queda sin efectos totales o en una parte. Bueno, en el derecho mexicano sabemos que el testamento es un acto esencialmente revocable, ya que pues recoge la voluntad del testador hasta su muerte, por lo tanto puede cambiar pues al momento de la misma muerte. Bueno, en nuestro Código Civil, en los artículos 1424 al 1426, se establecen las disposiciones que un testamento puede quedar revocado en su pleno derecho por el posterior prefecto, o sea, desde que exista un testamento posterior, el otro será revocado si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Esto quiere decir que va a ser revocado mediante lo que desee el testador. O sea, si este quiere que ya sea revocado completamente o simplemente unas partes de este. También en el artículo 1426 se establece que el testamento que ya fue revocado puede volver a tener efectos siempre y cuando esto sea la voluntad del testador. Ahora voy a hablar de la caducidad del testamento. Y bueno, en materia testamentaria, la caducidad de un testamento supone que éste quede sin efecto únicamente pues por el paso del tiempo. En nuestro Código Civil, en el artículo 1427, habla acerca de la caducidad del testamento y este dice que las disposiciones testamentarias caducan en el sentido de quedar sin efecto cuando el heredero o el legatario mueran antes que el testador o no se cumpla la condición de la que dependa esa herencia o el legado. También si el heredero o el legatario devienen incapaces de recibir la herencia o el legado, o sea, no cuentan con la capacidad para poder pues recibir la herencia, renuncian a sus derechos, o si no llega a cumplirse dentro de un plazo fijado la condición suspensiva que afecte a la herencia o al legado, o si el heredero o el legatario mueren antes de su realización.